Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Ahí vamos a iniciar este cuarto mensaje de enseñanza acerca de lo que es la seguridad eterna, número 4. Dándole gracias al Señor porque nos permite una vez más estar ante su presencia y sobre todo, que es lo más importante, poder compartir con mis queridos hermanos en Cristo Jesús la palabra poderosa de Dios. Sana doctrina. En estos días escuchaba a un pastor diciendo que cuando Pablo exhorta y habla de que tenemos que mantener la sana doctrina y que tenemos que estar vigilantes con las personas que hablan de la palabra, en sentido general a cualquier pastor, uno tiene que estar vigilante porque lo importante es que la palabra de Dios corra basada en lo que Dios ha querido decir en cada uno de los textos que están en la Biblia, no de lo que nosotros querramos decir. Y por eso en esta iglesia, tanto el pastor Fernández como Santana y mi persona hemos tratado de que lo que se predique sea exactamente lo que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que es su palabra. Como dice que toda escritura es inspirada por Dios para corregir, para redarguir, para instruirnos en la justicia, a fin de que tanto la mujer como el hombre de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Y realmente esa es la idea, de que por medio de escuchar la poderosa palabra de Dios nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dámosle gracias a Dios por eso. Reciban ustedes, como les decía ahorita, saludos y bendiciones de lo alto. Las bendiciones que vienen de parte del Cristo de gloria sean derramadas de manera abundante sobre cada uno de nosotros, hoy, mañana y por siempre. Hermano, vamos a continuar con nuestro recorrido bíblico por todas las escrituras, buscando y analizando los textos que hablan, confirmando que cada creyente puede tener la fe de que hay una seguridad bíblica que nos garantiza una seguridad eterna. De que siempre, siempre, siempre vamos a estar junto al Cristo de gloria y nuestro Padre del cielo en una constante y eterna adoración por toda una eternidad. Amén. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Esto que yo le acabo de asegurarle a ustedes no es ningún invento mío teológico, ni ninguna percepción personal del anciano Freddy, no, de ninguna manera dirá el apóstol Pablo, sino que es una revelación que ha venido por medio del Espíritu Santo de Dios, quien al sellarnos con su Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios, creados por Él, predestinados por Él, por nuestro Padre del cielo, para estar junto con Cristo y junto a Él por toda una eternidad. Y le voy a decir, hermano, que cada hijo de nuestro Padre del cielo, que somos todos nosotros los creyentes aquí en esta iglesia local y en la universal, tenemos el Espíritu Santo como una garantía de que vamos a estar con Dios en su reino, hoy, en el presente, mañana y por siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Y quiero que observen esto aquí. Hasta este punto del día de hoy, que yo he estado predicando acerca de la enseñanza de la seguridad eterna de las personas que se han convertido a Cristo, que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Lo que hemos visto hasta este momento es lo que se puede decir la introducción, en el sentido para saber de que siempre vamos a ser salvos. Ahora bien, lo que no hemos visto hasta este momento acerca del rol fundamental y el papel fundamental que desempeña y desempeñará en cada uno de los corazones de cada creyente, para que ese mismo Espíritu Santo lo pueda llevar a la gloria de Dios. Y para que se entienda que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay muchas cosas que nos indican que cada creyente tiene al Espíritu Santo morando en él
Y que también nos dice que el Espíritu Santo es nuestra garantía, es nuestro garante. ¿De qué? ¿Y por qué y para qué? Ciertamente, nuestro garante porque nos va a hacer llegar al cielo para estar con Jesús, con Jesús, el Hijo del Padre Celestial, por toda una eternidad. Creo que todos, por medio de la fe, podemos creer esto que yo estoy diciendo. Quiero que me acompañen, como les dije el texto, 3 versículos, Juan capítulo 14, verso 15 al 18, donde vamos a ver por qué es importante el rol del Espíritu Santo en cada uno de la vida de nosotros. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Y esa es la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y yo voy a rogaré al Padre, y os dará otro consolador. La palabra en el griego y del arameo y de todos esos idiomas, recuerden que se habla del Paracleto. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre. ¿Cuándo es que va a estar con nosotros? Por siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero nosotros les conocéis. ¿Por qué? Porque mora con nosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfano. Él, el Espíritu Santo poderoso de Dios, vendrá al corazón de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra. Señor, ayúdanos. Siempre necesitamos tu ministración, Señor, porque solo no podemos y mucho menos se lo podemos dejar a la carne. Tenemos que estar bajo la influencia de tu Espíritu Santo para que podamos hablar palabra de verdad, palabra bíblica, la palabra que fue inspirada por ti, para que nosotros hoy podamos frenar nuestro desorden de la carne, nuestra indisciplina, y que podamos entender que tenemos que estar sometidos bajo tu voluntad. Tu disciplina en el principio nos trae dolor, pero luego nos trae ese sentimiento apacible de justicia en cada uno de tus hijos que hemos sido ejercitados en ella. Te damos gracias, Señor, por dar una palabra tan poderosa, inspirada desde el seno de tu corazón, Señor, para corregirnos, redarguirnos y enseñarnos de que se haga tu voluntad primero antes que cualquier cosa de nosotros. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias una vez más por darnos la fortaleza para compartir cuán bueno es y delicioso es que compartan juntos en armonía los hermanos, sobre todo su palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, a los que no pudieron venir. Dale fortaleza. A los que están enfermos, Señor, cúralo. Pasa tu mano sanadora. A los que están abatidos, a los que se sienten presos en una cárcel espiritual, libértalo, Señor. Dale liberación por medio de que conozcan cada día más tu palabra, por medio del Espíritu Santo que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre y alabado por siempre. El nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 15 dice Jesús que Él le va a rogar a su Padre para que Él nos mande o nos envíe un consolador. Y la primera reflexión aquí yo le quiero preguntar, ¿qué vemos nosotros aquí en este texto que apuntala a esta palabra de hoy? Bueno, lo que vemos es a Jesús que le dice a sus discípulos que Él le va a rogar a su Padre Celestial para que enviara otro consolador, para que le enviara al Espíritu Santo, para que le enviara el Paracleto que vendría a estar con ellos por un ratico. No, por siempre. Y les digo que en aquel tiempo el Espíritu Santo moraba con ellos, pero que ahora iba a estar en ellos. Y aquí hay dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que destacar, dos cosas que son muy distintas entre sí. Y una cosa es que el Espíritu Santo morara en ellos
Y la otra cosa distinta es que el Espíritu Santo iba a venir a partir de ese momento a estar siempre acompañándolos y que ahora estaría morando en el corazón de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a decir, hermano, que esta promesa se manifiesta y se cumple. ¿Se cumplió cuándo? Durante ese poderoso festival del día del Pentecostés. ¿Y por qué digo festival? Bueno, aquí en el Estadio Olímpico presentan muchos festivales, muchos artistas, muchos derroches de artistas. También en la batalla de la fe también se presentan, hay muchos festivales de personas que van a escuchar diferentes tipos de mensajes de la palabra. ¿Y por qué digo que es un festival? Porque fue un verdadero derroche de la presencia del Espíritu Santo sobre este grupo de personas que se encontraban en ese momento, en esa época de la iglesia primitiva, en el día del Pentecostés. Y le voy a decir algo con poder, muy poderoso. ¿Cuántos de los que estamos aquí creen en la revelación progresiva y en la administración del Espíritu Santo en alguno de sus escogidos? ¿Por qué le digo esto? Miren, hay dos textos muy poderosos que lo voy a entrecruzar entre sí para que ustedes vean la importancia de este tema en la mañana de hoy. Y me voy a ir primero al que manifiesta ese poderoso festival que fue el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y luego me voy a ir al profeta mayor Isaías para que ustedes vean otra cosa de cómo el Espíritu mueve a uno cuando uno está leyendo la palabra. Porque el problema de nosotros cuando leemos la palabra es que tenemos que entender que Dios fue que le escribió y que debe de haber algo no solamente de respeto hacia lo que estamos leyendo, sino que debemos de buscar que eso que estamos leyendo nos hable y nos dé conciencia de la importancia de lo que el Señor nos está diciendo en cada cosa. Y eso se consigue a base de orar y de pedirle al Señor que te ayude en la interpretación. Dice Hechos, y esto vino así, porque de este texto fue que me guió de una manera el Espíritu para otro sitio, sin yo proponerlo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según que el Espíritu le daba que hablasen. Ustedes observan la manifestación de este grupo del día de Pentecostés. Hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre el corazón de cada uno de ellos. Y me vino algo muy poderoso que me llevó a Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, que dice, estaba sobre mí, dice Jesús, porque me ungió Jehová. Esa unción es la misma del día de Pentecostés. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Oiga bien, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Ahora le voy a reflexionar de esta hermosa inspiración de por qué estos dos textos se entrecruzan y tienen un significado poderoso para nosotros hoy. Como le dije, cuando usted ve a Hechos que se ve ese derramamiento y escucha esto, hay varias cosas, 4 o 5 cosas poderosas que le voy a resaltar en esta combinación. Número 1, vemos aquí al Espíritu Santo como un agente
pero un agente que va a hacer ¿qué? A entrar en el corazón del creyente para manifestar todas estas cosas que yo le voy a decir ahora. Número uno, el Espíritu Santo como agente, que no es más que el cumplimiento de la profecía y la transición de una unción, oiga bien, individual, que era de Jesús, que estaba sobre Jesús el Mesías, y la unión de compañía, la unión corporativa, una palabra que se usa mucho moderno en las empresas de hoy, una unión corporativa sobre la iglesia que estaba floreciendo y era naciente en ese momento. Número dos, este mismo Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Jesús. Como ustedes lo ven en el versículo, como se puede apreciar, en el versículo 4 de Hechos capítulo 2. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según se le daba que hablasen. No es más que el cumplimiento, de la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, como dice un texto por ahí. Número 3, cuando vemos estos dos textos, sobre todo lo de la profecía de Isaías y el cumplimiento de esto en Pentecostés, vemos el cumplimiento de la misión de Jesús el Mesías, donde Jesús cita en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, se lo voy a leer. Lucas 4, versículos 17 y 19. Y se le dio el libro de la profecía de Isaías. Habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito esto que le voy a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, visita a los ciegos y poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos de corazón. Amén, hermano. Aquí Jesús, en esta manifestación que se ve en Lucas, está iniciando su ministerio declarando que se había cumplido en él todas las profecías, como se menciona en esa expansión del día de Pentecostés, esa misión de Jesús el Mesías, que resucita y es ascendido y luego viene a ungir a la iglesia para realizar las mismas obras. ¿Cuáles son las mismas obras? Estas que están aquí. Predicar su palabra, que no es más que hablar y extender la expansión del evangelio, consolar a quienes, a los abatidos, a los quebrantados de corazón, y a libertar a quienes, a los presos, a los cautivos, a los que tienen su corazón agarrado por Satanás, a libertarlo. Número 4, el derramamiento del Espíritu Santo en un individuo es Jesús, como él dice, el Espíritu me ha ungido, lo unge a él como un individuo, pero se va a manifestar en una comunidad. El Mesías Jesús a la iglesia, él a la iglesia. Isaías 61 se centra en la misión individual, mientras Hechos capítulo 2 transforma esto en una unción comunitaria, corporativa, como el poder de la unción que estaba en Jesús se aplica ahora a cada creyente, convirtiéndolo en ¿qué? Convirtiéndolo en la iglesia un cuerpo de sacerdote y ministro, como dice este mismo versículo 6 del mismo Isaías 61. Y nosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Poderoso, poderoso texto este aquí. Finalmente, número 5, es el empoderamiento para dar el testimonio. Y le voy a decir, mis hermanos, que esta unción de Isaías 61 es para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y libertad, traer libertad a quien, a los oprimidos. Es una misión activa de Jesús de su ministerio. Y en Hechos 2, esta unión le da a los discípulos un valor y una capacidad para que ellos puedan ir al mundo a llevar el Evangelio, a predicar la buena nueva, marcando el nacimiento de la iglesia primitiva y la expansión poderosa del Evangelio. Como dice Mateo capítulo 28, me viene ahora mismo a la memoria, de que dice, cuando el Señor le dice, id y a predicar el Evangelio por todo el mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, id a llevar el Evangelio, y a llevar las buenas nuevas al mundo.
Ese es el poder que vemos aquí manifestado a través también de esta profecía. En resumen, le voy a decir para concluir con esta administración espiritual, mis hermanos en Cristo Jesús, que Isaías 61 es el diseño perfecto y la promesa de la unción mesiánica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que Hechos capítulo 2 es el cumplimiento, la manifestación del derramamiento de esa unción sobre la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Esto lo da el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor lo continúe bendiciendo más y más. Vamos a continuar con nuestro recorrido bíblico. Y le voy a decir que esto que sucedió en este capítulo 2 del libro de los Hechos, del 1 al 4, sucede 50 días después de la muerte de Jesús, cuando el Padre cumplió la promesa a su Hijo Cristo, Jesucristo, de enviarle el Paracleto, el Espíritu Santo, para que morara en cada uno de los creyentes, como lo vimos aquí en Hechos capítulo 2. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu de Dios le daba. ¿Qué podemos observar de una manera un poquito más profunda todavía en este contexto de Hechos capítulo 2? Miren, hubo una corta etapa de transición en que los de la generación del pueblo de Israel que habían regresado a Cristo no recibieron al Espíritu Santo de manera inmediata al creer en Jesús, sino solo después de que ellos habían sido bautizados. Pero luego este patrón bíblico se va llegando por todo el Nuevo Testamento, y es lo que vemos en la época de la iglesia primitiva en cada creyente, que éste iba a recibir el Espíritu Santo. ¿En qué momento? En el momento preciso de que éste aceptara a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén, hermano. Por eso el apóstol Pablo, al escribir su carta a los Corintios, pudo preguntarle a ellos y decirle a estos creyentes: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis por parte de Dios, y el que no soy vuestro? Decir, no depende de ti, ni de mí, ni de nuestras obras, sino que fue el Señor que te lo mandó. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy de vosotros? Y le digo, mis queridos seguidores de Cristo, que esta pregunta aquí es sumamente válida, porque todos los creyentes, oigan bien, ya tuvieron el Espíritu Santo. No importa si eran nuevos creyentes o viejos creyentes, que fueran creyentes de mucho tiempo. Miren, en el Nuevo Testamento no solo nos dice que todos los creyentes tienen al Espíritu Santo de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice Romanos 8, 9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues entonces no es de él. Amén, hermanos. Sino que también usa dos palabras importantes en 5 versículos clave, muy poderosos, para describir ese gran rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa primera palabra poderosa, ¿ustedes saben cómo se llama? Sellado. Esta palabra aparece en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. En Efesios capítulo 1, versículo 13. Y en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y le voy a decir que en la historia bíblica, en lo que se escribe hasta este momento, en esa época, un sello era hecho de cera. ¿Para qué? Para marcar con un símbolo del anillo del rey o de cualquier otro oficial de alta jerarquía. Que esto se hacía para garantizar que los contenidos en lo que se había sellado en un documento, un objetivo o un objeto físico, como se lo voy a demostrar en el caso fue de una piedra, no podía ser derogado, cambiado o corrompido. De hecho, le voy a poner el ejemplo de Daniel capítulo 6,
¿Qué dice Daniel capítulo 6 con relación a esto? Y el rey Nabucodonosor. Dice Daniel 6, 16, versículo 16 y el 17. Entonces el rey mandó a que trajesen a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y entonces dice el versículo 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. ¿Para qué? Para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese alterado ni derogado. Amén, hermano. Es decir, que aquí el rey sella la entrada del foso de los leones con su anillo. ¿Para qué? Para que el edicto o acuerdo acerca de Daniel no fuera alterado. La idea es que una vez que algo fuera sellado, fuera ¿qué? Permanente. Fuera permanente y con una garantía certificada, garantizada. Así como cuando yo voy a mi hermana Teresa para un contrato, ya me sella y me certifica bueno y válido el contrato entre un inquilino y el propietario. Entonces, hermano, sabiendo cómo funciona un sello en las Escrituras, el significado de Efesios capítulo 1:3, entonces toma otra dimensión. Y quiero que lo lean. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice Efesios 1, versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, quien es él, Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto dicen amén? Es claro, ya que este versículo aquí dice que los creyentes en la iglesia de Efesios habían oído del evangelio, habían creído en Cristo y fueron, ¿qué dice el texto? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto a nosotros? Que el Espíritu Santo fue dado a ellos para garantizar que iban a llegar a su destino, al destino predestinado por nuestro Padre del cielo, que era el cielo, Jesucristo como su Salvador, y el Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22 también dice que los corintios fueron sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención, es decir, el día en que Dios va a librar o va a libertar a nosotros, sus hijos, de la presencia del pecado y para llevarlo al cielo. Otra palabra muy poderosa que aparece en este mismo contexto, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 5, que habla de las arras, que es una palabra antigua que quiere decir garantía o depósito, refiriéndose a un pago dado por medio de garantizar de que el resto también será entregado a su tiempo. Es decir, usted va a sacar un vehículo, da un avance y luego usted al final va a tener que pagar la otra parte. En este caso usted tiene que pagarla, sino que el Señor se la ha dado de gratis. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 14, donde estábamos ahorita. Vuelvo ahora a completar esa idea. Una idea muy poderosa. Que habla de las arras. Dice que es, o sea, lo voy a hacer ahora los dos, porque lo puedo hacer los dos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria, de la gloria del Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué nos dice este versículo 14 del capítulo 1 de Efesios? Nos dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es la garantía del creyente que va a recibir el resto de su herencia en el futuro. Y que no es más, para que lo sepan muy claro, que esa herencia no es más que la vida eterna que tú vas a estar con el Padre por toda la eternidad. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22 y capítulo 5 versículo 5, Pablo nos dice que Dios ha dado el Espíritu Santo como arras en nuestros corazones. Y le digo, hermano, que si el Nuevo Testamento nos dice que cada uno que ha creído en Jesucristo, oiga bien, tiene el Espíritu Santo morando en él, como garantía de que va a recibir el resto de su herencia en Dios, entonces yo te pregunto en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, ¿cómo podrías tú pensar que alguna persona que ha sido salva,
siempre salva y ha recibido el Espíritu Santo, podría perder la salvación y no recibir lo que Dios le tiene garantizado y lo que Dios le ha prometido por medio de su santa y poderosa palabra. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, de la única manera, oiga bien, en que usted, por más bíblico que sea y más teólogo que sea, podría discutir con estos textos y estos versículos, y lo que ellos dicen sería argumentar que la garantía solo es válida mientras el Espíritu Santo esté en esa persona y que el Espíritu Santo sea quitado de esa persona por haber pecado. Y yo te digo entonces, que si fuera así entonces, te pregunto, seguidor de Cristo, ¿para qué serviría la garantía? Y te voy a dar la respuesta de esta manera. Una garantía que está basada no en tus obras, ni en tus inquietudes, ni en tu sabiduría, sino en la gracia de Dios y en su poder de deidad eterno para proteger a sus hijos y asegurarles que van a llegar a su destino, ¿no nos sería de mucho consuelo y aliento para nosotros? Sobre todo en esta época que tenemos un presidente de Estados Unidos que tiene a todo el mundo loco, loco, loco. En tiempo difícil como lo que estamos viviendo hoy. Que si se estrecha el paso, que si ellos lo abren y que lo cierran, que te voy a matar y que te voy a bombardear. Les digo la otra parte de esta respuesta. Pero una garantía a personas débiles, como somos todos los que estamos aquí, personas débiles, pecadores, garantizándoles solo que van a llegar a su destino. Si nosotros, es decir, ustedes y yo, seguimos siendo fieles hasta el final, yo te pregunto otra vez, ¿esto sería una verdadera garantía? De ninguna manera, claro que no, diría el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace y va a cumplir todo lo que Él dice en esta poderosa palabra. ¿Cuánto dicen amén? Tarde o temprano su propósito se va a cumplir en nuestras vidas, en la vida de cada creyente, de cada seguidor de Cristo que está aquí en esta mañana de hoy. ¿Cuánto dicen amén? Cuando el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia, podemos estar seguros y deberíamos de estarlo, si usted tiene fe verdadera, de que Dios va a hacer lo que nos ha garantizado y nos ha prometido en su poderosa y eterna palabra. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, para recibir salvación de Él, va a estar con Él hoy, mañana y por siempre, y podemos estar seguros porque quien lo ha prometido con garantía es el mismo Santo de Israel, el mismo Dios Todopoderoso, Dios omnipotente, el que todo lo puede, el creador del cielo y de la tierra, el que te hizo a ti y me hizo a mí. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, vamos a la segunda parte de la seguridad eterna 4, con el título sellado por el Espíritu Santo, y ahora la segunda parte, unidos en Cristo o unidos con Cristo. Y le voy a decir, empezando, que nosotros los hijos de Dios somos tan unidos con Jesús, oiga bien, somos tan unidos con Jesús que no se puede imaginar una separación entre el Señor Jesucristo y nosotros sus escogidos. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas descripciones, y a eso que voy a pasar ahora, a demostrar esto que le estoy diciendo, unido en Cristo, unido con Cristo, sobre la unión que existe entre una persona que eres tú y yo, salvada, y su Salvador Jesucristo. También vamos a ver varias descripciones de esa unión mirando a Cristo y su relación con la iglesia, la cual está compuesta por todos nosotros los creyentes, aquí en esta iglesia local y en la iglesia universal en todo el mundo. Esta unión se describe como tan completa y tan estrecha a la vez, que esto, señores, no tiene que ser motivo más que suficiente y más que fuerte para creer en la seguridad eterna de que cada uno de ustedes
sabe que cuando deje este cuerpo de pecado pecaminoso, sea transformado en un cuerpo parecido al de Jesús, va a estar con su Padre del cielo y con nuestro Señor Jesucristo. Primer versículo que nos empieza a demostrar, y más de todo lo que yo le he predicado en los otros, sobre todo ese texto del capítulo 8 de Romanos, sobre todo en el versículo 37 al 39, que dice que nada y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso también nos mantiene unidos. Pero le voy a empezar por uno donde sí se demuestra, y como se habla de cuerpo de la iglesia y de la esposa de Cristo, entonces vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando usted observa este texto, usted aquí encuentra una descripción de Cristo con su iglesia. Y es que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí este texto en Efesios 5:23, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero un poco más adelante, en el versículo 16 de Efesios capítulo 4, ¿qué dice Efesios 4:16? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en el amor de Cristo. Amén, hermanos. Pablo aquí habla y había dicho que todo el cuerpo recibe un crecimiento en Cristo, según la actividad propia de cada miembro. Y esto aquí tiene mucha importancia. Yo no sé si ustedes lo han percibido. ¿Por qué tiene mucha importancia? Bueno, porque nos da a entender la idea de que no solo es que la iglesia en su totalidad es el cuerpo de Cristo, sino que cada persona que es parte de la iglesia también es de Cristo, como uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Y este mismo concepto aparece en otros textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 12. Este es un texto muy largo, que solamente voy a hacer referencia y voy a leer el versículo más importante, que es el versículo 27. Describe hay una extensa descripción acerca de la importancia de cada miembro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el versículo 27 de Primera de Corintios capítulo 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, ¿en qué? En particular. Es una descripción extensa que nos habla. Entonces, la pregunta aquí es, oiga bien, seguidor de Cristo, si cada creyente es de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué pasaría, te pregunto yo en esta mañana de hoy, si una persona perdiera su salvación? Te pregunto, ¿Cristo perdería parte de su cuerpo? Efesios, donde estábamos ahorita, 5, ahora capítulo 5, versículo 25-27 dice: marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra descripción de Cristo en la iglesia, como la iglesia y la esposa de Cristo, usa un lenguaje de una preparación de una boda entre un hombre y una mujer. Aquí dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Se lo acabo de leer, el versículo 25 al 27. Luego, en el versículo 31, vemos que Pablo está hablando y hace referencia de lo que dice allá adelante en el Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Y en el otro versículo que está más para adelante, Pablo, hablando de como si fuera una relación con Cristo, él dice: grande este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. El versículo próximo es el 34.
Aquí Pablo estuvo hablando no de las parejas del matrimonio, sino de Cristo y de la iglesia. Luego casi al final del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 19, versículo 7, ¿qué vemos que dice Apocalipsis 19, 7? Dice Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Podríamos resaltar en este texto de la boda del Cordero, tiene lugar en el cielo, mientras que hay una gran tribulación aquí en la tierra. Y le voy a decir otra vez que tenemos que pensar que si una unión entre el creyente y su Salvador es completa y muy estrecha, que el creyente puede ser de Cristo como los miembros del cuerpo de Cristo y como parte de lo que es su esposa, entonces cabe la pregunta, hacérsela a ustedes: ¿cómo podría Cristo perder o dejar ir a uno que fue parte de su cuerpo y parte de su propia esposa? Es decir, de su propia carne. O se lo puedo decir de otra manera: si la unión entre Cristo y el creyente es una unión provisional y es tan frágil que depende de la fidelidad nuestra, nosotros los creyentes, vuelvo y te sigo preguntando, ¿por qué entonces las Escrituras, la Biblia, presenta imágenes tan fuertes y tan poderosas y permanentes acerca de la unión de Cristo con cada uno de sus seguidores que le han creído a Él? Es una excelente y buena pregunta para que ustedes la contesten en su casa cuando tengan tiempo. Hermano, las imágenes de la iglesia como un cuerpo y la esposa de Cristo son una de las varias descripciones de la unión entre los creyentes y su Salvador Jesucristo. El gran apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles y el gran apóstol de los evangelios, con todas sus cartas pastorales, bíblicas, dice en Efesios capítulo 2, ¿qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6. Este es un texto muy poderoso. Dice Pablo aquí: y juntamente con Él, ¿quién es Él? Cristo. Nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Hermano, Pablo aquí nos está diciendo que nosotros los creyentes estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos capítulo 8, 29 y 30, ¿qué dice? Vamos a buscar Romanos 8, 29 y 30, a ver qué es lo que dice. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también le entregó su gloria para que fueran partícipes. ¿Cuántos dicen amén? Pablo nos describe aquí que el creyente, es decir, todos nosotros, hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de ¿quién dice el texto? De nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, como ya en gloria, que es lo importante, porque es que ya estamos sentados en la gloria de Cristo al lado de Él. Es decir, glorificado. También Pablo dice en su carta a los Colosenses, ¿qué dice Pablo? En el capítulo 3, versículos 1 y 3. Si pues habéis recibido con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Por eso Pablo dice allá, bueno, mejor dicho, el autor de Hebreo dice allá, en el capítulo 12, 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, el oprobio que fue puesto delante de él prefirió la cruz y está sentado. Prefirió pasar ese proceso de muerte de cruz y está sentado a la diestra del Padre. Amén, hermanos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Dice después el otro versículo 4 para completar la idea. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria, en su gloria. Amén, hermano. ¿Qué nos está diciendo Colosenses 1 al 3? Que el cristiano ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. Que su vida está escondida
con Cristo, en Dios, como dice ese versículo 4 que se lo acabo de leer. Cristo en nuestra vida, y esto habla de la misma unión desde la perspectiva personal, Pablo como él, porque Pablo está hablando de que él, lo que dice aquí en Colosenses, que Pablo dice que así como él muere en Cristo, que él está viviendo en Cristo, así muere con Cristo. Lo que le leí de Colosenses. Entonces, Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, este es el texto, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Poderoso, poderoso texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto, en otras palabras, quiere decirnos que la persona, oiga bien, que ha creído en Cristo Jesús, ha sido unida con Él, tanto así que ante los ojos de nuestro Padre del cielo, ya hemos compartido tanto su muerte como su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Este es un texto muy, pero muy poderoso que nos garantiza eso. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 4? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? En vida nueva. Poderoso, poderoso texto bíblico que le he traído para su deleite, crecimiento espiritual. También han compartido la resurrección. Y le voy a decir, hermano, para ir terminando, que lo más probable es que algunos de estos textos y de estos conceptos que yo le he traído hoy, bíblicos más que teológicos, en esta palabra predicada sobre la seguridad eterna del creyente, lo más probable es que ustedes puedan encontrar que sean un poco difíciles, un poquito complicado de entender. Pero lo que está muy claro aquí es que lo que indica no es más que una unión espiritual que no podría ser más clara y mucho más objetiva al mismo tiempo. Y le digo, miren aquí, lo que dice 1 Corintios 6, 17. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 17? Pero el que se une al Señor, un espíritu es, ¿con quién? Con Él. También vemos claramente que esta unión se aplica a los creyentes, pero no a aquellos, que a veces aparecen mucho, que se consideran que son muy espirituales. No está basado en eso. Está basado, ni tampoco está basado en las acciones nuestras, del creyente, en nuestras buenas obras, de ninguna manera. No está basada en nuestras mejores acciones. Todo lo que hemos visto en esta enseñanza sobre el tema de la seguridad eterna, la unión del creyente con Cristo, óigalo bien definitivamente, seguidor de Cristo, está basado ¿en qué? En la poderosa gracia eterna de nuestro Padre del cielo por medio de la obra redentora de Cristo Jesús de gloria. Nunca nuestras mejores obras. Así que esto que yo le estoy leyendo a ustedes hoy es algo que es permanente, no es de un momento. Es hecho por el mismo Dios Todopoderoso. Así que algo que es permanente no puede ser cambiado ni puede ser denegado. Para terminar, le diré, antes de pasar a la reflexión final, que nunca nuestro Señor Jesucristo va a echar fuera, ni va a dejar perder, ni siquiera a uno que haya sido parte de su cuerpo y de su esposa, la iglesia. Y que sobre todo esta persona haya sido partícipe o participante en el aspecto espiritual de su muerte y de su resurrección y también de su gloria. Porque aunque estemos aquí en la tierra, estamos compartiendo su gloria. Porque qué mejor gloria que es poder recibir la palabra de Dios. Amén, hermano. Cada una de las personas de nosotros
tiene una eternidad asegurada, en la que puede regocijarse y en la que debe llevarle a un servicio con fervor, con agradecimiento, con mucho amor para con Dios. Y yo le voy a decir aquí entre nosotros que por lo menos yo pienso que eso es lo que espera el Señor de nosotros, de cada uno de los seguidores de Cristo en estos tiempos de hoy. Reflexión final de la palabra de hoy. Estamos mucho tiempo. Mis queridos seguidores de Cristo, esta enseñanza basada en la seguridad eterna nos da la garantía de que está basada en una sola y poderosa cosa. ¿Cuál? La gracia infinita de Dios Todopoderoso, que con su poder infinito protege a cada uno de los seguidores de Cristo que estamos aquí, y sobre todo para que por medio de su predestinación, todos los que estemos aquí, lleguemos a nuestro destino, a estar con el Señor, y que nos sea esto de un consuelo y de un aliento en tiempos difíciles como se están viviendo hoy en día. Ahora bien, le voy a decir algo, pero, y siempre hay un pero, una garantía a personas débiles, garantizándoles solamente que van a llegar a su destino, siempre y cuando ellos sigan fieles hasta el fin, te digo que no sería ninguna garantía, ninguna verdadera garantía, nada. Nuestro Dios, al que le creemos y le servimos, hace siempre todo lo que Él dice. Y tarde o temprano se va a cumplir ese propósito de Dios en la vida de cada uno de sus hijos, que somos todos nosotros los que estamos aquí en esta mañana de hoy. Entonces, seguidor de Cristo, cuando el Señor nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia, podemos estar seguros, y deberíamos de haberlo estado hace tiempo, de que Dios va a hacer lo que nos ha garantizado y nos ha prometido en su eterna y poderosa palabra. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús para recibir salvación, vamos a estar con Dios ayer, hoy, mañana y por siempre. Y de eso, ponle el sello tuyo de la fe. Debemos estar seguros, porque Dios mismo es el que lo ha prometido y lo ha garantizado. Con relación a nuestra unión con Cristo y en Cristo o por Cristo, le voy a decir que este Cristo de gloria nunca va a echarnos fuera a ninguno de nosotros que le ha buscado, ni tampoco va a dejar perder a ninguno de esas ovejas hermosas que Él ha salvado, que han sido parte de su cuerpo como la iglesia, y también que han sido parte de su iglesia como esposa, aquella esposa del Cordero, y sobre todo de aquel creyente que ya ha sido participante de su muerte, de su resurrección y de su gloria infinita. Hermano, estas personas tienen ya una eternidad asegurada, en que pueden regocijarse y que deben llevarle a servirle a nuestro Señor Jesucristo con mucho fervor, con mucho agradecimiento y con mucho amor. Por lo menos. Eso es lo que espera el Señor de un corazón contrito y humillado, que sepa alabar y que le dé gloria al Señor y que lo alabe. Muchas gracias.